idea de pensar al otro, sentir al otro, porque es una idea que nos da refugio a nosotros mismos. Entonces, hacer la segunda parte de la invitación, que es quítate del lugar de las acciones sobre el otro y entrar en relación de alteridad, ya se complicó un poquito, yo creo. Yo creo que eso explicaría por qué sí somos capaces de hablar del otro, de mencionarlo todo el tiempo, pero es muy difícil entrar en una relación de alteridad, digamos. Que es la única cosa que yo conozco que vale la pena hacer, ¿eh? No solo en la educación, sino en la vida misma. Eh, a no ser que vivamos, bueno, entre espejos, ya está bien, está bien. No voy a juzgar yo. Lo que digo que la idea del otro no encarna apenas la identificación de un sujeto, sino que encarna una relación de alteridades donde ya no habría yo versus el otro, sino que habría dos otros así tratando de hacer cosas, ¿eh? Yo te quería hacer me parece interesante en esto que vos decías antes de cómo las palabras fueron quedando atrapadas, ¿no?, en las lógicas estas más comerciales. Me parece interesante el recuperar la palabra ocasión. Sí, porque digo, Sí. me parece que por un lado se tomó como ocasión, como el momento, es este el momento y nunca más, aprovechalo porque se te va. Y por el otro lado, esta cosa de lo ocasional como efímero, mirado más desde los adultos, ¿no? De que, claro, ves que la vida para los jóvenes es como que todo va, y tanto uno como el otro me parece que perdimos eso que tiene de distintivo que vos decías recién, de otorgarle sentido a un momento, ¿no? Que Sí. es el sentido lo que hace la ocasión, no lo efímero. Y me parece que quedó atrapado en esa lógica. Es Está muy bien. como que... Está muy bien y te lo agradezco, porque se venden cosas de ocasión y esta es la última ocasión y es la última oportunidad, y desde el punto de vista de la existencia no deja de ser cierto, no por el pesimismo, de que nos podemos morir, sino porque justamente el sentido de la vida está dotado del hecho de que, como dice la última novela de John Didion, dice, de repente estás cenando y todo acaba. Es decir, no hay nada más habitual y tonto y sin sentido que cenar, digamos, uno cena todos los días, pero justamente fue una cena donde muere el esposo de ella, y ella está marcando en esa frase de estamos cenando, a lo cual no hay que dotar de ningún sentido, y todo acaba. Lo cierto es que todo acaba siempre, y esa es lo que explica lo humano, ¿no? Entonces, la ocasión es justamente que aún estamos vivos. Esa es la ocasión. Y tuvo que haber pasado muchísimas cosas para que tuviéramos la ocasión de encontrarnos, de hacer esto que estamos haciendo, de leer eso. Es decir, la ocasión, que parece ser tan efímera, es producto de larguísimos, intrincados, laberínticos, azarosos procesos. Eso también es dotarlo de sentido, darnos cuenta que en esta ocasión hay una larga historia que nos ha permitido juntarnos. O no, ¿no? O una larga historia que nos ha permitido desencontrarnos, ¿eh? Dígame. ¿Puede ser con micrófono? Hola. Sí, acá yo noté cuando hablabas que lo contemporáneo, dijiste, es aquello que nos conmueve más allá de cuándo fue producido, y lo articulaste con también lo contemporáneo es una herida que Una herida. nunca se cura. Sí. Me parece muy potente esta idea de lo contemporáneo como una herida que No, nunca no se es mía, cura. no es mía. Ahora voy a tener que confesar. La primera parte de la conferencia se la he robado a, y ahí empiezo. Bueno, y la pregunta iba si se podía articular esta idea de una herida que nunca se cura con que esta herida, el poder darse cuenta, soportar, entender esta dimensión de esta herida que nunca se cura, si eso podría ser otro de los nombres o uno de los nombres de la experiencia. La idea de lo contemporáneo como desgarradura está en Giorgio Agamben, en un texto que se llama ¿Qué quiere decir
ser contemporáneo. Y en ese texto él repasa esa forma de que generalmente es el dolor lo que nos vuelve contemporáneos, de que difícilmente haya alguna otra cosa que un dolor común, y en las historias de muchos países y sociedades y comunidades esto es trágicamente cierto. Así que eso lo digo porque no hace falta que yo lo invente, está escrito en ese texto de Agamben. Y yo creo que la palabra que distingue lo contemporáneo de la experiencia es que si en lo primero hablé de desgarradura, podemos hablar de dolor también o de herida, en el caso de la experiencia la palabra para mí clave es peligro o riesgo. A ver, lo voy a sintetizar de este modo. Yo creo que a la palabra experiencia se le ha dado no solo el carácter de ser un programa de millas, al estilo, yo hace 40 años que trabajo en esto, y la verdad que la experiencia no es un programa de millas, no es acumulativo, tiene que ver con las formas en que te afecta un suceso que tal vez puedas pensar y sentir al mismo tiempo, pero básicamente en la experiencia hay un sentido de pasaje a través de un cierto peligro, que siempre se desconoce desde ya, por eso se hace experiencia. Por eso no se compra la experiencia, por eso no se vende experiencia, ni se transmite en el sentido literal de la palabra. Yo puedo transmitir el peligro o el cierto riesgo que me ha ocasionado un pasaje a través de una idea, a través de una geografía, a través de lo que sea. Incluso en la palabra experiencia, el periri latino de la palabra experiencia es peligro. Entonces, uno podría, el peligro de pensar, el peligro de que te pasen cosas que te quiten del pensamiento anterior, porque es una transformación. La experiencia es una transformación, pero no de A a B, ni de lo peor a lo mejor, ni en el sentido evolutivo al que nos ha acostumbrado la psicología del desarrollo. La experiencia se puede pasar, el darse cuenta puede ser cada vez peor, digamos, en este sentido. Una persona con experiencia es sobre todo la persona que ignora lo que puede ocurrir. Al contrario de lo que supondríamos, la persona experiente no es la que más sabe, sino la que más sabe de lo que se ignora de alguna manera. Es decir, una persona con experiencia es aquella que sabe que no se puede todo, que no hay tiempo para cualquier cosa, y los demás son estafadores. Alguien que te dice que por su experiencia todo es posible te está mintiendo. Te está mintiendo porque no es verdad. O nació en una cuna que le ha permitido algo, y eso lo ha trabajado muy bien. Hay un filósofo fantástico que se llama José Luis Pardo, que dice, la peor calaña de frases que se ha dicho en la modernidad es que con esfuerzo y trabajo se consigue todo. Porque eso es profundamente mentiroso, además de ser ofensivo para la gente que se ha laburado todo y no por eso ha tenido acceso a algo en particular, ¿no? Entonces, alguien con experiencia diría justamente lo contrario. No, con el esfuerzo y el trabajo no necesariamente, lo que es una frase muy complicada para transmitir, ¿no? Pero bueno, eso lo diría alguien con experiencia. Al contrario de lo que creemos hoy, que alguien con experiencia es alguien omnipotente, ¿no? Que todo lo percibe, que todo lo siente y todo lo sabe. El que tiene experiencia es justamente aquel que sabe que no. Bueno, es el Sócrates, claro, es la figura del Sócrates, ¿no? Es esa figura del conversemos, pero no te puedo enseñar nada, de alguna manera, no tengo nada para enseñarte. Mi experiencia me indicaría que no te puedo enseñar nada, ¿no? Me quedé pensando. ¿Es bonito lo que vas a decir? No sé. No, porque creo que sos la última que va a hablar. No quiero que tengan un mal recuerdo. No, porque en realidad no, me quedé pensando a partir de todo lo que hablamos y de tu exposición, esto de cómo sería posible la conversación entre estas dos alteridades
en un momento donde parece que la palabra perdió significación. ¿Cómo nos encontramos, para decirlo, creo correctamente? ¿Cómo conversos? ¿Desde dónde? Esa pregunta Claro que, estaba dando vuelta. que si pensás en una conversación como dos yoes, claro que se complica muchísimo. Yo creo que la conversación educativa no es esa. La conversación educativa tiene que eximirse de hablar del yo para ir a lo común. Y entonces es como siempre, uno dice, ¿qué es un profesor de literatura, una profesora de lengua y literatura? Aquella que tiene que instalar una conversación a propósito de lo que leemos o de cómo funciona la lengua, pero siempre es una referencia a una tercera cosa. Es que creo que también ha habido una excesiva confianza en la idea de que nos adueñamos de las palabras y que somos dueños de las palabras, y no es cierto. Ahí hay un doble, para mí, carácter, ¿no? Yo creo que hay que desobedecer un poquito la lengua, explorar la lengua en lo poético, básicamente, es decir, en dar vuelta a la lengua, pero para eso hay que saber la lengua. Y eso es una conversación que no puede ser moral con los jóvenes, porque, bueno, yo, por ejemplo, que trabajo mucho con literatura, con poetas jóvenes, con mucha gente joven que quiere pensar la escritura. Claro, ellos desobedecen mucho la lengua, pero no la conocen. Y es difícil proponerles que conozcan algo para desconocerlo después. Pero los grandes pensadores han hecho ese recorrido siempre. No se puede reinventar el lenguaje. Lo que se puede es, conociéndolo, desobedecerlo. Y me da la impresión de que todavía falta la invitación a que lo conozcamos de verdad para poder desobedecerlo, ¿no? Una especie de conocimiento del enemigo para luego ser rebeldes con causa, porque si no... Espero poder contestarte que en primer lugar no es una conversación a propósito apenas de lo que me pasa, porque ahí es donde hemos perdido también el carácter específicamente educativo en relación a la familia. Y creo que yo ahí tomo una posición muy marcada, que es que para mí la escuela hace que estos niños y estos jóvenes se separen de la familia, y hay que hacerlo bien. Es una separación, no es una alianza. Pero es una opinión personal, es decir, yo creo que para abrir tantos mundos, lo que es necesario es también una separación de algunos. Muchas gracias. A vos. Era difícil esa, ¿eh? Yo vengo del campo de la salud. Y entonces quisiera... Lo bien que hace. Bueno, de la salud, bueno. Quisiera a ver qué pensás vos de cómo poder construir este trabajo o articulación entre los dos campos, el de la educación y el de la salud, en el mundo de los jóvenes, en el mundo escolar, porque es un espacio de tensiones para nosotros. Por un lado, para educación y para nosotros también. Y los jóvenes circulan por todas estas instituciones. Claro, porque la unidad mínima es el cuerpo. Claro. Siempre. Bueno, por eso digo, porque yo estuve escuchando toda tu intervención y está muy autocentrado en lo educativo. Ahora, en este espacio de lo educativo se cruzan también otros, pueden ser salud, pueden ser otros ámbitos, pero bueno, particularmente con nosotros hay un trabajo muy... Me lo reservaba para mañana, pero bueno. Bueno, pero yo quisiera que no van a estar mañana los docentes. A mí me parece que lo que reúne la educación y salud, la interfase más evidente es desde ya que el cuerpo, pero básicamente es la historia natural, entre comillas, de lo normal. Creo que ahí hay que hacer una revisión extrema, extensa, de lo normal. De cómo se ha cargado el lenguaje y los ojos, sobre todo, porque mañana vamos a empezar con la mirada, como la forma previa a la organización de un lenguaje de la normalidad,
los modos en que la mirada se ha organizado culturalmente para determinar